Bienvenidos a una historia, donde el pasado se aferra al presente y las paredes de una vieja casa guardan secretos inconfesables. En un barrio con alma propia, cargado de recuerdos de abuelos, padres y la infancia misma, dos hermanos se atrincheran en la rutina, ajenos al mundo exterior que parece haberlos olvidado. Pero no están solos. Algo o alguien acecha en los rincones más profundos de su hogar, avanzando lenta pero inexorablemente, reclamando espacio, alterando la paz. Prepárense para adentrarse en la atmósfera única de una casa que respira historia, un taller que es refugio y una amistad inquebrantable frente a una amenaza silenciosa. Esta es una adaptación del inquietante relato Casa Tomada de Julio Cortázar, vista a través de los ojos de quienes vivieron esa extraña y melancólica expulsión en un lugar muy particular. Apaguen las luces, pónganse cómodos y déjense llevar por los sonidos de este barrio, de esta casa, antes de que sea demasiado tarde. Adaptación del cuento Casa Tomada, de Julio Cortázar, por José Stratman. Nos atrapaba el barrio porque, además de pintoresco y antiguo, guardaba los recuerdos de nuestros abuelos, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Miguel y yo a sobrevivir solos en él, lo cual era una locura, ya que en esa zona del barrio ya no quedaba mucha gente. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a él la vereda por repasar y me iba a la arenera a ver los barcos. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada importante por hacer fuera de unas bicicletas viejas. Nos gustaba comer en el carrito del puente, pensando en las veredas solitarias y silenciosas, que no hace mucho tiempo eran un hormiguero de gente que entraba y salía del frigorífico, de las fondas y los negocios de la zona. A veces pensábamos que el barrio no nos dejó ir. Miguel rechazó 2 posibilidades de trabajo sin mayor motivo. A mí no se me ocurrió nunca irme, a diferencia de María, que se fue con sus padres a vivir a España. Entramos en los 50 con la idea de que nuestro simple y silencioso pacto de amistad era necesario para cerrar lo que nuestros abuelos habían comenzado en el barrio. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos personajes se quedarían con la casa y la demolerían para hacer unos pesos con las aberturas y accesorios. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos por nuestra propia mano antes de que fuese demasiado tarde. Miguel era un tipo nacido para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día trabajando en el taller. No sé por qué trabajaba tanto. Yo creo que iba al taller por pura costumbre. No había un pretexto. Ya no se podía hacer nada en el sentido de progreso o gran negocio. Miguel no era así en su hacer diario. Hacía cosas siempre necesarias. Acomodaba las bicicletas, limpiaba las cadenas, platos y piñones para revenderlos. A veces armaba una bicicleta y después la desarmaba en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la mesa el montón de piezas sueltas esperando a ser colocadas nuevamente en algunas horas. Los sábados me tocaba ir al centro a comprarle algún que otro repuesto. Miguel me tenía fe, se complacía con lo que me había enseñado y nunca tuve que devolver ninguno. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en revistas sobre bicicletas de colección. Desde 1966 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es del barrio que me interesa hablar, del taller
y de Miguel, porque ellos son el centro de esta historia. Me pregunto qué hubiera hecho Miguel sin el taller. Uno puede releer un libro, pero cuando una llanta está centrada y terminada, mejor no tocarla. Un día encontré en un cajón del sótano varias dínamos y faroles importados. Estaban con su envoltorio original, apilados con mucho cuidado. No tuve valor para preguntarle a Miguel qué pensaba hacer con ellos. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata del alquiler del campo de Vigand. Pero a Miguel solamente lo entretenía el taller. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viendo cómo colocaba y centraba los rayos de las ruedas. Era admirable. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la bicicletería? El taller al frente, la casa al fondo, de las pocas que quedaban. Una sala, el comedor y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia el arroyo. Solamente un pasillo con su maciza puerta de chapa remachada aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de los dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de chapa y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando el portón de la bicicletería estaba abierto, advertía uno que la casa era muy grande. Miguel y yo vivíamos siempre en esta parte, la del taller. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de chapa, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. La tierra del aire de Rosario se adhería a todo, y limpiarla bien era un trabajo arduo. A esto que voy a contarles, lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin consecuencias inútiles. Miguel estaba leyendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de chapa remachada y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la sala. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre el piso de madera o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado, y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con el mate le dije a Miguel: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. Dejó caer el diario y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro?, preguntó. Asentí. Entonces dijo recogiendo las hojas del diario: tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero él tardó un rato en reanudar la lectura. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte ocupada muchas cosas que queríamos. Mis revistas de bicicletas de colección estaban todas en la repisa de la sala. Miguel pensó en una botella de esperidina de muchos años, con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas.
La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Miguel se acostumbró a ir al carrito del puente y almorzar conmigo. Lo pensamos bien y se decidió esto: encargar la comida de la noche. Desde el puente, Miguel miraría si venía alguien al taller. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar el taller al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa de adelante. Miguel estaba contento porque le quedaba más tiempo para estar en el taller. Yo andaba un poco perdido a causa de las revistas, pero por no afligir a Miguel me puse a revisar el cajón de los dínamos y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos entreteníamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el taller, que era más cómodo. A veces Miguel decía: «Fíjate este cruce de rayos que se me ha ocurrido». Solo él podía hacer estas cosas. Yo admiraba esa pasión con que trabajaba. Un rato después, era yo el que le recordaba algún modelo de bicicleta antigua para hablar del mérito de aquellos fabricantes europeos. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Miguel soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz pastosa y dubitativa, voz que viene de los sueños, pero nunca de la garganta. Miguel decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer la colcha. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores de trabajo, el roce metálico de las herramientas, un crujido al pasar por el piso de madera del taller. La puerta de chapa, creo haberlo dicho, era remachada. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Miguel cantaba canzonetas. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio. Pero cuando volvíamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta caminábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Miguel empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Miguel que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio él leía. Oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Miguel le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de chapa, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Miguel y lo hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe el cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Miguel. Parte del diario en sus manos y las hojas desparramadas iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando se dio cuenta que había perdido sus lentes del otro lado, soltó el diario sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada, estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el cajón del banco de trabajo. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Abracé a Miguel del hombro. Creo que él estaba llorando y salimos así a la calle.
Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada, miré el portón de la bicicletería y nos fuimos caminando hasta el puente. Apoyados en la baranda, decidí tirar las llaves al arroyo. No sea cosa que a algún pobre diablo se le ocurriera tomar la casa y se metiera en problemas a esa hora y con todo el barrio tomado.